Hola, ¿qué tal? Hoy os voy a contar un episodio de la historia de España, de la historia de México y también un poquito de la historia de Estados Unidos, ¿no? De la región de Colorado, concretamente del actual Colorado, que es la expedición de Juan Bautista de Anza, una de ellas, la de 1779, para perseguir al caudillo comanche más peligroso, Cuerno Verde. Entonces, bueno, de esto es de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, hay que situarnos: Virreinato de Nueva España, provincia de Nuevo México, la provincia más expuesta a los ataques comanches que muchas veces terminaban con bastante impunidad, ¿no? Los comanches hacían lo que querían, podían atacar, retirarse y evadir cualquier castigo. Y en estos momentos, a finales del siglo XVIII, era el caudillo Cuerno Verde hijo. Su padre también se llamaba Cuerno Verde y había muerto luchando contra los españoles. Entonces Cuerno Verde tenía mucho rencor hacia los españoles y dirigía constantes incursiones. Dirigía incursiones al pueblo de Sandía, La Alameda, Otomé, incursiones bastante exitosas que se saldaron con más de una treintena de muertos entre los tres y con bastantes robos de ganado y secuestros de mujeres. Y los intentos de cazarlo habían sido infructuosos. Además, también habían sido infructuosos los intentos de resolver el asunto por, por la vía diplomática con los comanches, porque aunque los jefes más ancianos y más sabios de los comanches sí que querían la paz con los españoles, pues Cuerno Verde y los guerreros jóvenes que querían Gresca, pues saboteaban todos los acuerdos, ¿no? Entonces, bueno, la situación demandaba una respuesta rápida. Y el encargado de dar esa respuesta fue Juan Bautista de Anza. Juan Bautista de Anza también había protagonizado anteriormente otra expedición por la zona del Océano Pacífico bastante importante, pero bueno, estamos 3 años más tarde de eso. Juan Bautista de Anza, os pongo hay una imagen, pero que sepáis que el aspecto es especulativo. Hay imágenes en internet, hay estatuas conmemorativas, pero el aspecto físico, por lo que he podido leer, salvo error por mi parte, es especulativo. No se sabe exactamente cuál era su aspecto físico, pero bueno. En cualquier caso, Juan Bautista de Anza organizó una expedición para acabar con Cuerno Verde. Esta expedición estaba compuesta por 600 españoles, y cuando digo españoles me refiero a un compendio de dragones de cuera, milicianos reclutados apresuradamente y indios y mestizos que había viviendo allí, ¿no? Viviendo bajo la protección del Imperio Español. En total eran 600 hombres, a esos había que añadir unos 200 apaches aliados. En total 800 hombres más o menos. Los apaches y los comanches tenían ahí un doble juego, ¿no? Porque a veces eran enemigos de España, del Imperio Español, pero como también eran enemigos entre ellos, de hecho los apaches también sufrían muchísimo las incursiones comanches, como también eran enemigos entre ellos, pues a veces podían también ser aliados del Imperio Español uno contra otro. En algún momento los comanches fueron aliados contra los apaches y en este caso viceversa, ¿no? Eran los apaches aliados contra los comanches. Había ahí un juego de pactos, alianzas, hacer y deshacer bastante complejo a veces. Entonces, bueno, se reunió esa expedición y esta vez en lugar de hacer como otras expediciones de castigo que no habían tenido mucho éxito, que consistían en seguir a las partidas comanches y seguirlas directamente, pues estas expediciones anteriores no habían tenido éxito porque, claro, seguían a los comanches, pero los comanches eran capaces de detectar que se les estaba siguiendo con exploradores o viendo las nubes de polvo que levantaban los jinetes. Entonces, como los comanches sabían que se les seguía, pues eran capaces de usar su movilidad para evadir a los perseguidores o incluso tenderles una emboscada, ¿no? Entonces, ese modus operandi anterior no había funcionado, lo de seguir a los comanches. Entonces se decidió utilizar una ruta alternativa para atacar directamente el corazón del territorio comanche. Entonces, con exploradores indios, obviamente, si no hubiera sido posible, la expedición española fue por las faldas de las montañas rocosas directamente a localizar campamentos comanches. Entonces los exploradores indios localizaron un campamento comanche, pero los comanches también localizaron a la expedición española y salieron huyendo de allí. Y la expedición se lanzó en su búsqueda, ¿no? ¿Qué pasó? Que un grupo de indios, de mujeres y niños que iban más lentos, con una escolta de guerreros que los protegía, se quedó aislado y fue rodeado por la expedición española. Los guerreros, que eran unos 18,
Los guerreros comanches murieron luchando y las mujeres y los niños fueron hechos prisioneros, que eran en total 34 personas. Fueron hechos prisioneros e interrogados y proporcionaron información bastante útil. La información era que Cuerno Verde en esos momentos no se encontraba ahí por la zona, sino que estaba paralelamente liderando otra expedición de saqueo contra Nuevo México, ¿no? Entonces, ya que se sabía la ruta que había seguido Cuerno Verde, se decidió esperarle a que regresara de su expedición de saqueo y tender una emboscada. Entonces el ejército hispánico-apache, se situó en las faldas de las Wet Mountains, ¿no? Las montañas húmedas, las montañas mojadas, por así decirlo, se situó allí para tender una emboscada a la partida de Cuerno Verde. Entonces, cuando la partida de Cuerno Verde regresaba de su saqueo con botín y demás, pues se produjo una escaramuza. Lo que pasa es que la emboscada no llegó a funcionar del todo, porque los comanches también se dieron cuenta y hubo una pequeña escaramuza en la que se pudo acabar con 8 comanches, pero el resto se puso a salvo. Entonces cayó la noche y ambas partidas quedaron separadas, pero ninguna de ellas quiso evitar la contienda, sino que las dos se preparaban para luchar el día siguiente. Juan Bautista de Anza, por honor y demás, pues quería luchar contra Cuerno Verde, a pesar de que algunos le aconsejaban que no lo hiciera. Y Cuerno Verde, pues a pesar de que su partida de guerra comanche era menos numerosa que la expedición hispano-apache, pues aún así, llámale ego, arrogancia o lo que sea, o simplemente odio, pues quería plantar batalla el día siguiente. Entonces al día siguiente los españoles hicieron una retirada fingida y los comanches nuevamente se dieron cuenta y no cayeron en la trampa. Pero aún así, a pesar de no caer en la trampa, a pesar de darse cuenta de lo que planeaban los españoles, por alguna razón que no se termina de explicar, Cuerno Verde y su escolta de 10 jefes comanches, que eran los hombres más importantes de su partida, su escolta de 10 jefes comanches se quedaron aislados del resto de su partida de guerra, fueron rodeados y aniquilados. Y el resto de la partida comanche tuvo que retirarse. No fue una victoria espectacular, ni fue una gran batalla ni nada, no dejó de ser una escaramuza, pero el hecho de que muriera Cuerno Verde, este caudillo tan peligroso, junto con sus jefes de guerra de confianza, aunque no tuvo consecuencias en el corto plazo, sí las tuvo en los años siguientes, porque disminuyó muchísimo el espíritu guerrero de los comanches y su voluntad de seguir incursionando contra el virreinato de Nueva España, y de hecho se empezaron a realizar alianzas con los comanches, ¿no? Ya estuvieron menos dispuestos a luchar y más dispuestos a pactar, y de hecho la situación con los comanches se suavizó bastante durante un tiempo, aunque ya con la independencia de México, con México independiente, como ya comenté en otros vídeos, pues ya México independiente sufriría y mucho las incursiones comanches, pero con esta expedición de Anza, durante los años siguientes y durante un tiempo, hubo una relativa paz y tranquilidad con los comanches. Fue una expedición que consiguió fines pacificadores, ¿no? Entonces, bueno, al acabar con este peligroso caudillo Cuerno Verde. Entonces, bueno, antes de que os vayáis, ya que el vídeo termina aquí, os dejo ahí el enlace a mi novela histórica, Universidad de la Guerra, una novela sobre los tercios españoles. Y nada, darle like si os ha gustado el vídeo, suscribiros para más contenido y recordad que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.